mantenido inconmovible. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Aquel discurso del 1 de mayo de 1974 envuelve mucho más que aquella frase. Estaban los montoneros gritándole de todo a su mujer desde la Plaza de Mayo. Le cantan a Perón por enésima vez. Y no solo Perón, todos pensábamos que eran no unos imberbes, unos imbéciles. Reivindicar la guerrilla en la democracia es demencia, no es revolución. Creo que Perón se ofusca, pierde el control. Esto no le hubiera ocurrido si hubiera sido un hombre íntegro y sano físicamente unos años antes. Había ya una situación de diferenciación entre distintos sectores de la realidad política argentina y obviamente el peronismo. Ellos creían, y lo decían hasta el cansancio, que la democracia no era la vía para la revolución que ellos planteaban. Pero también había un elemento de fondo que era lo que luego pasó, que no había que romper ese frente que significaba la relación de la juventud con Perón y un momento muy especial de la Argentina. Es gravísimo que el líder se ofusque. Es gravísimo que pierda el control, que pierda la chaveta. Esto es un desastre. Fue un desastre. Se había roto ese vínculo profundo entre una parte del peronismo con su propio líder, el general Perón. Hoy, hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Aquellos estúpidos que gritaban, según el general Perón, eran los montoneros. Montoneros fue una organización guerrillera que desarrolló la lucha armada en los violentos años 70. Mediante la violencia querían forzar la vuelta al poder de Perón e instaurar en la Argentina un sistema político de izquierda. Lo consideraban la evolución natural del peronismo. El país los conoció el 1 de junio de 1970. Ese día, Montoneros se atribuyó el secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los impulsores de la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón en 1955. Desde el exilio, el general alentaba a los montoneros y sobre todo la lucha armada. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La relación entre Montoneros y Perón pasó por distintas etapas. Una primera etapa donde no nos conocíamos prácticamente y a partir de algunos hechos, básicamente el tema Aramburu y demás, hay un intercambio primero de cartas con Perón, donde Perón en general avala los hechos que se van produciendo y a partir de allí hay una serie de viajes de compañeros de la conducción para hablar con Perón. Perón era el que tiraba las grandes líneas de una ética, de una manera de comportarse, de una manera de ser útil, de una manera de servir, de una manera de trabajar. Perón no era un jefe político, era un doctrinario, era un conductor que iba más allá de las coyunturas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Perón había llegado a decir que los montoneros eran formaciones especiales integradas por una juventud maravillosa. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno,
Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Yo creo que Perón, cuando le preguntaba si era de izquierda o de derecha, contestaba depende. Yo creo que Perón era un hombre absolutamente pragmático. De hecho, cuando creó el peronismo, trajo gente de todas partes. Trajo gente de la izquierda, trajo gente de la derecha, había socialistas, conservadores y demás. Nosotros decíamos el viejo, no te olvides, ¿no? Entre nosotros decíamos ese viejo hijo de puta, ¿no? Ese viejo que nos hacía a veces trastadas terribles, espantosas, que nos perseguía a veces, que bueno, nosotros de un lado lo pensábamos así, del otro lado los sindicalistas lo pensaban igual, decían este viejo hijo de puta que está con los montoneros, y los montoneros que decíamos este viejo que está con los burócratas. Aquel 1 de mayo, los montoneros cuestionaban a su líder desde la plaza con el canto ¿Qué pasa, general?, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Sí había una consigna ciertamente dura con la cual iban los compañeros a la plaza, que era aquella consigna ¿Qué pasa, general?, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Bueno, esto estaba dirigido fundamentalmente a López Rega y a algunos sectores que obviamente estaban de alguna manera desvirtuando lo que significaban las pautas programáticas del Frejuli. Gorila se le llamaba, igual que ahora, a los antiperonistas. Los montoneros acusaban a Perón de rodearse de antiperonistas. Gorila siempre fue para nosotros aquel que odiaba al pueblo, a los negros, a los cabecitas, a los inmigrantes y al peronismo. Gorila siguen siendo estos elegantes intelectualoides que porque leen filosofía dicen que Perón era reformista. Ellos serían revolucionarios. ¿Qué hicieron? Los montoneros también cantaban ese día se va a acabar la burocracia sindical. La burocracia es nacional y popular y trabaja para el peronismo. Quienes trabajan en contra del pueblo son la guerrilla. No era el resultado de un conflicto interno del peronismo, era un conflicto interno de la nación, era lo nuevo peleando contra lo viejo. Si bien había que defender el pacto social, ese pacto social había que profundizarlo en función de ir generando las condiciones de mayor participación y protagonismo de los sectores populares. Ahora, esa estructura siempre le sirvió al pueblo y en aquel momento era imprescindible. Nosotros vivíamos de la protección de los sindicatos. Teníamos que pelear contra todo el establishment, contra el imperialismo, y encima contra los sindicalistas, y encima contra los políticos corruptos. Era una batalla colosal. La bronca de ellos con el sindicalismo es una bronca de clase. La guerrilla es clase media y media alta. Los sindicalistas son negro y clase baja. Ellos creen que el peronismo empieza cuando ellos llegan. No toman todo lo anterior y toda esa riqueza. No vienen al servicio de una clase. Vienen creyendo que son el cerebro que va a conducir. La lucha interna que se vivía en el peronismo estalló en Ezeiza el 20 de junio de 1973, el día que Perón regresaba en forma definitiva al país. En Ezeiza los sectores sindicales y de la juventud del movimiento querían mostrarse ante Perón como el eje del movimiento, uno y otro.